batalla. Génesis capítulo 1, verso 2. Todos los de casa, las visitas, Dios les bendiga. Y esperamos que sea Dios que se glorifique en esta hermosa palabra. ¿Ya lo tiene? La gran batalla. Oiga como dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Léalo usted por favor, y yo lo leo con la vista. Ore conmigo por favor. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te doy, Padre, por la palabra que hemos leído. Esperamos ser instruidos conforme al propósito de tu voluntad para con cada uno de los acá reunidos, aquellos que están a la distancia a través de las plataformas de las redes sociales. Tu Espíritu Santo se encargue, oh Dios, de redarguir y poner tu voluntad en cada uno de nosotros. A usted, Dios amado, honra y gloria por los siglos de los siglos. Damos gracias, Señor, por reunirnos para adorar y exaltar tu nombre, y ahora para ser instruidos en tu palabra. Gracias le damos por siempre. Amén y amén. Puede sentarse por favor. Hermanos, hablar de este versículo es muy profundo, es muy extenso. Este versículo tiene demasiado profundidad, donde ver el proceso que Dios tuvo que hacer en lo que eran los cielos y la tierra. Hoy yo voy a preguntar para seguir: ¿qué piensa que pasó en ese versículo 2? ¿Qué entiende usted cuando dice: y la tierra estaba desordenada y vacía? Amados hermanos, la tierra, oiga, no vaya a confundir, porque después con la ayuda de Dios le voy a definir para que no se confunda. La tierra es viejísima de existencias en esto, lo que se llama el sistema global de la tierra. Según los estudiosos de la materia, la tierra tiene aproximadamente de 4,000 millones aproximadamente de existencia. No estoy hablando de la creación suya y mía que Dios diseñó. No estoy hablando de la creación de las bestias del campo, de las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Solo estamos hablando de la palabra cosmos, que en griego significa mundo, significa tierra. Solo estamos hablando de lo que está definiendo Dios. Ese versículo donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué habrá acontecido? ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Qué aconteció en sí? Muchas veces los cristianos solo leemos la Biblia hacia la carrera y no la meditamos, no la digerimos, no la disfrutamos. ¿Qué habrá pasado en sí para que la tierra estuviera desordenada, vacía? ¿Y qué dice? Y las tinieblas estaban
sobre la faz de ella. ¿Qué habrá acontecido? Según lo que podemos entender, que se dio una rebelión en los cielos, y esa rebelión se ocasionó a través de Lucifer y los ángeles que se unieron a él. Entonces, cuando eso se da, antes de que todo aconteciera, quiere decir que el ser que hoy conocemos como diablo, Satanás, la serpiente antigua, ya habitaba en la tierra. Solo dos están aquí. Pero lo vamos a estudiar. Hoy es noche de estudio. Hoy es noche de que usted y yo nos deleitemos aún en la palabra del Señor. Entonces, en el latín hay formas de cómo se menciona esta batalla, y el tipo de verbo que ahí se usa, gran batalla, tiene como sujeto a Dios, como diciendo: todo lo que se mueve en el cosmos llamado tierra, mundo, el artífice o arquitecto ha sido y será siempre Dios. Cuando se ve eso, los teólogos usan la palabra creatio, que es la palabra, en latín usan esa palabra creatio, que significa ex nihilo, la creación, la perfección que iba a ser Dios. Entonces, en esa palabra, si usted se va un poquito arriba, ya no puede avanzar porque hasta ahí empieza la Biblia. Pero en el verso primero, oigan cómo dice en el verso primero: y creó Dios. La palabra crear en el hebreo significa bara, de la creación bara, que significa creación de la nada. Digamos que no existía nada cuando Dios empezó a hacer el ex nihilo, la creación de la nada, que es la palabra en hebreo bara. Digamos que ahí es donde Dios empezó. Dice que creó Dios los cielos y la tierra. Digamos que en el diseño divino de Dios, repito, la palabra mundo es cosmo, para Dios. Oiga, iglesia amada, hoy es estudio. Hoy aprenda, por favor, y deleítese en el aprendizaje. Acuérdese que la palabra bara en hebreo es creó, creación, de crear, de la nada. La palabra que usan los teólogos para eso se llama en latín como ex nihilo. Métaselo. Ex nihilo. Allí es donde hoy vamos a profundizarnos, que en el versículo donde dice: si primero creó Dios los seres angelicales, los cielos y la tierra, en realidad en su palabra hay ya mucha referencia. Digamos, ¿usted cree que Dios creó los seres angelicales primero? ¿Sí o no? Sí. Bueno, hay alumnos que van a salir aprobados y hay alumnos que van a salir reprobados,
porque aquí ya me dio uno reprobado. Los seres angelicales, ¿qué seres angelicales para este lado? Son los ángeles. Acuérdense que la creación perfecta de Dios fue primero con los seres angelicales. Y a uno de ellos lo hizo, dice la Biblia, no lo digo yo, ya lo vamos a ver, capítulo 28 de Ezequiel, por ahí quédese. Dice que lo hizo a la perfección, con las mejores piedras preciosas. Y dice que en su hechura hubo hasta fiesta y tamboriles. Oiga, qué tremenda perfección de la creación de ese ser que hoy es el enemigo de la iglesia y el enemigo de Dios, llamado Satanás. Pero antes no era diablo, antes era lucero hermoso de la mañana. ¿Qué significa lucero? El que alumbra. Digamos que esa creación primera de los seres angelicales ya estaba en la tierra. Pero la tierra en esa época, ¿cómo estaba? Desordenada. Estaba vacía. ¿Por qué vacía? Porque la existencia de Dios como que dijo, aquí no puedo hacer morada, mejor me voy donde tengo que estar, que es en el tercer cielo. Los seres que estaban aquí abajo son los llamados ángeles caídos, que en el hebreo significa Nefilim, que significa seres caídos. Entonces, cuando eso se dio, ahí es donde Dios diseñó dos Edenes. Pastor, no esté metiendo herejía, pastor. No, ya lo vamos a ver. La Biblia sí define y enseña y tiene base bíblica que Dios hizo el primer Edén donde se movía ¿quién? El ángel caído. Ya lo vamos a ver. Se lo estoy adelantando, hermano, porque dice que en Edén te paseabas, le dice a Adán. ¿A quién le está diciendo? No le está diciendo a Adán, le está diciendo a Lucero, que después se convirtió en diablo. Entonces, ahí es donde en el huerto, oiga, en el huerto del Edén se paseaba este ser angelical, pero no era el Edén donde Dios estableció al hombre llamado Adán. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que Dios diseñó dos mundos o un mundo. Un mundo. ¿Alguien más que arroje algo más de información? El que sirvió de monigote, de sacerdote, a la par del padrecito de ahí, Sonsonate de Asís. Un mundo. Lo vamos a mejor estudiemos. Fíjense, hermano. Según los antropólogos, los que estudian la antropología, según los cálculos, Lucero ya existía. Y la Biblia también lo registra. Por eso es que yo quiero que usted solo enfoque como versículo base este versículo 2. Porque cuando habla la palabra, oiga, faz del abismo, significa las multitudes de las aguas que reposan lo más profundo de la mar. ¿A dónde dice la Biblia en los juicios finales que será arrojado Satanás y atado por 1000 años? En los
abismos de las aguas, porque aún dentro de ellas Dios gobierna sobre ellas. Y aún en esas profundidades del abismo, Dios tiene vida dentro de ellas. Y allí dice la Biblia en Apocalipsis 20, no sé si usted lo ha leído, que estará atado Satanás por 1000 años. En lo que usted y yo estaremos de fiesta. Estaremos regocijados en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que la palabra abismo significa reunión de aguas, movimiento de aguas. ¿Se ha fijado una cosa? Que los estudiosos, los que les gusta investigar cosas raras, extrañas, ya sea en la segunda galaxia, que es el segundo cielo, la luna, Marte y los demás, Júpiter, lo que Mercurio, usted sabe, los 9 sistemas galácticos que hay en ese segundo cielo. Se ha fijado que a los hombres les gusta más investigar arriba que abajo. ¿Saben por qué? Porque arriba gobiernan los demonios y ahí son cheros y cuates los hombres con ellos. Pero allá abajo hay abismos de aguas. Y si un extraño o un intruso empieza a investigar todo eso que hay debajo de los abismos, ¿qué pasó con el que quería investigar dónde estaba el Titanic? Se murieron, hasta pagaron para morir. Miren, qué bruto el hombre, ¿verdad? Pero usted y yo, sin pagar nada, Dios nos libró del abismo y nos libró del fuego eterno y nos llevó a la gloria eterna sin pagar nada. Y los millonarios pagan para morir. Entonces, oiga, hermano, ¿qué pasó? Estos personajes de ese estudio están diciendo que antes de la creación del ser humano ya existía de 10,000 a 20,000 años aproximado de existencia de esa tierra que ya estaba siendo reformada, transformada y ordenada. Entonces, pero lo más curioso es esto, que estos personajes han descubierto que el universo, oiga lo que han descubrido, y se lo voy a apuntar, se lo voy a decir para que usted se le quede la palabra. Ellos usan un sistema de maquinaria avanzada y se llama la radioactividad, la radiación de fondo. Con estos aparatos ellos investigan y se profundizan hasta ver en sí qué es lo que han descubierto. Y ellos han descubierto que de 13 a 15,500 millones de años, la pregunta es ¿cuántos años tienen los seres angelicales en su creación? No se me duerma, soldado. Oiga, si a través de estos sistemas los antropólogos han descubierto que tiene de 13 a 15,500 millones de años, lo que se llama el segundo cielo. ¿Cuántos años tendrán aproximado la creación de los seres angelicales? Son millones de años. Usted va a decir, pero pastor, eso es ilógico. Es que no estoy hablando de su creación y la mía. Estoy hablando de lo que aconteció en el versículo 2, donde la tierra estaba destruida totalmente, destruida en tinieblas. Acuérdese que si Dios no está en este mundo, todo es tinieblas. ¿Y qué acontece en las tinieblas? Desorden, destrucción. Si lo que ordena
el planeta Tierra o hermosea el mundo llamado cosmos es la presencia de Dios. La luz del Dios invisible es el que irradia la hermosura en esta tierra. Entonces los ángeles caídos tienen miles de millones de años que ellos ya existían sobre la faz de la tierra. Acuérdense que ellos no conocen ya luz porque fueron diseñados en luz, pero su rebelión y su caída los llevó a tinieblas. Entonces ellos estén en luz o estén en tinieblas, ellos están habituados a esa forma de vida. Entonces tienen miles de millones de años estos seres angelicales, hermano, porque ahí se dio la gran batalla con el Dios de los cielos. El abismo se abrió. Y si usted se acuerda, no le voy a decir el libro, pero yo creo que usted se lo sabe. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Garadeno, ¿qué le dijo el endemoniado a Jesús? ¿Qué tienes conmigo, hijo de David? Cuando él oye la voz, Jesús descifró que no era el hombre, sino eran legiones de demonios que hablaban en ese hombre. Y cuando él lo descubre, dice la Biblia literalmente, ¿a dónde está? ¿En qué libro está? En Lucas, hermano. Cuando él lo descubre, dice la Biblia literalmente que los iba a expulsar. ¿A dónde? A las aguas del abismo. Y porque ellos de ahí habían salido, tenían miedo regresar ahí. ¿Sabes por qué? Porque son prisiones de oscuridad, que no pueden tener libertad para andar de un lado para otro. Y eso es lo que Cristo ha hecho con usted y conmigo. Nos dio libertad del yugo de Satanás. Nos dio la transformación por el poder de su amor. Entonces ellos le dicen: por favor, Jesús, no nos mandes a los abismos. Nos vas a expulsar de este hombre, está bien, pero ahí hay un puño de cerdos y ahí déjanos reposar. Por eso es que el cerdo es un animal inmundo, hermano, y tan rica que es la carne, ¿verdad? De verdad, hermano. El que diga que no come cerdo, porque es adventista, que guarda y es dietético, hermano. Sí, pero la Biblia dice que la sangre de Cristo limpia de toda maldad, de toda dolencia, de toda enfermedad. Si usted ora, esos alimentos son limpiados en la oración, hermano. Entonces, en eso, de ese proceso de miles de años, o decenas de años, o cientos de años, o 200 miles de millones de años, estos seres angelicales, amados hermanos, ya estaban en la tierra, solo que no estaba ordenada, estaba totalmente desordenada y destruida por causa de esa gran batalla que tenían con el Dios de los cielos. ¿Y cómo es que se dio eso? Va a decir usted. Ya vamos a llegar, para que usted entienda el versículo 2. ¿Cómo es que se ocasionó eso? Si ya existía la tierra, ¿cómo es que se destruyó? Si Dios ya la había diseñado, ya la había ordenado. Oiga, qué bonito. Antes de que el hombre viniese, quiero que alguien, ¿quién tiene la Biblia aquí? Todos tienen la Biblia. Veamos qué dice Apocalipsis 5. No lo vamos a leer todo porque a ese mismo mensaje va de lo que estamos hablando aquí. Ahí habla de los ángeles caídos. Y yo no tengo
mal uso de razón. ¿Quién me lo lee? 3 versículos. 5. Léamelo del 1 al 3. Uh-huh. 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 Oiga, ¿de quién está hablando ahí? De Cristo. Ahí está hablando que nadie era digno de mirar el libro de los y ni de desatar los sellos. Pero léame del 12 al 13, alguien por favor. Uh-huh. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias. Digamos que se da primero cuando Él se levanta. ¿Qué hace? ¿Abre qué? Los sellos. ¿Abre qué? El libro que estaba sellado. Le quita el sello y lo abre. Pero del 12 en adelante Él es exaltado. Y es lo que Satanás no quiso. Porque Satanás lo que quería es ser exaltado. Pero ¿qué? ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos dioses hay? Pero con libertad, hombre, como que están todavía. ¿Cuántos dioses hay? ¿Por qué? Sí, porque Él es único. Y el único Dios, Él es digno de ser adorado, exaltado por los siglos de los siglos. Entonces, si la tierra ya existía y tenía millones de años, ¿sabe que la ciencia dice que los famosos dinosaurios existieron cuántos años atrás? Y por eso es que usted y yo no creemos que esos seres angelicales, esos seres creados después de la gran batalla que tuvieron los demonios, los ángeles caídos con el Creador, es que cómo es que habrán existido esos seres angelicales. Pero yo digo que eso sí no le doy el aval. Le voy a decir por qué. Porque esos animales fueron diseñados después de la creación del hombre, ¿o no? ¿O fueron primero los animales que creó Dios? Aquí no, que te veo tenso. Hoy sí vamos a empezar a preguntar, porque es un estudio. Pero dije aquí no, que antes de la humanidad ya existían los dinosaurios, los dantosaurios, los rextauros, no sé qué. Sí, pero el diluvio existió después que ordenó Dios la tierra. Entonces, oiga hermano, cuando el hombre fue diseñado, ¿cuánto tiene de existencia la humanidad, hermanito? Después que ordenó la tierra Dios. ¿Cuánto? 2000 años. Todos están descalificados. La humanidad, cuando digo humanidad estoy hablando de la primer pareja, Adán y Eva. De ahí se multiplicó la tierra. Tiene más de 6000 años de existencia. Por eso es que la mayoría no aprueban que cómo es que los ángeles son más viejos. Acuérdense que la primera creación de Dios no fue la creación humana, ni fueron los animales, ni la vida silvestre. Fue la creación de los seres
angelicales. Y de eso la Biblia no lo profundiza a perfección cuántos miles de años ha pasado, sino que a través de la datación de los investigadores de la antropología es que han detectado que la tierra es viejísima de existir en el universo, hermano. La tierra no está fija, nosotros sentimos que está fija, pero usted y yo no sentimos que cuando la tierra va rotando usted se va para acá y no. ¿Sabe por qué? Porque el diseño de Dios en lo que ha hecho es y será perfecto. Y eso es lo que cuesta entender en nuestra mente chiquita que tenemos. Porque si la tierra es vieja de existir, ¿cómo es que Dios diseñó o pensó diseñar al hombre? Oiga, si el hombre, antes de ser creado, Dios ya había creado a los seres angelicales, y fueron el número de los seres angelicales, hermano, millones de millones, hermano. Oye, yo pregunto, ¿los ángeles reducen en número? La visita ya se me durmió porque Dios no, yo esperaba un mensaje, cohete, bomba, no. ¡Gloria a Dios! Oiga, los ángeles reducen o se multiplican. Señor Rosa, ¿los ángeles reducen o se multiplican? Reducen. Mujeres, ¿los ángeles reducen o se multiplican? Otro, dos, reducen, se multiplican. Se multiplican. Todos están descalificados. Le voy a decir por qué. Porque los ángeles no mueren. Y los ángeles no reproducen. Yo ya les enseñé que son, ¿cómo se llama la palabra que les he dado? De los ángeles. Son asexuales. Ellos no tienen sexo. Apúntelo para que no se le olvide, hermano. Ellos no mueren, no reducen, ni se multiplican porque no producen. Acuérdense que Dios los hizo seres angelicales, espirituales. Usted y yo reducimos y multiplicamos porque Dios hizo al hombre con una acción diferente a los seres angelicales. ¿Cuál era la diferencia? Que usted y yo sentimos deseos de una mujer, mas ellos no tienen ese instinto sexual. Amén, hermanos. Se los tengo que definir porque yo sé que usted en veces puede decir, pero yo eso no lo sabía. Si ya lo sabe, lo que pasa es que aquí le entra y aquí le sale, hermano. Porque hizo una creación diferente al hombre. Es correcto, porque el hombre fue diseñado ¿de qué? Estos palos de Dios son mudos. Y para cuando les gusta algo, allá andan para él. Por eso es que el ángel lo diseñó a la esencia de Dios. Acuérdese que a Dios nadie lo diseñó. Él era y es. Por eso es que Él se llama Yo soy, el que era y el que es. Amén, hermano. Entonces, usted y yo fuimos diseñados no de esa esencia angelical como Dios diseñó a los ángeles. A usted y a mí nos hicieron del polvito. Por eso es que Eclesiastés dice: del polvo eres y al polvo volverás. A los ángeles Dios no les quitó la vida, porque Dios no mata a los ángeles. Los castiga en prisiones de oscuridad por toda una eternidad. Alabado sea Dios. Ahí es donde usted y yo hacemos la diferencia. Que si, por eso tengo un tema que no se lo he dado. Sí, ya lo tengo, pero yo espero el tiempo de Dios, que se llama ¿por qué Dios a los ángeles no les perdona
su rebelión y porque al hombre sí se la da. ¿Verdad que es algo bien bonito? Porque ahí es donde usted y yo tenemos que empezar a entender que la misericordia de Dios con usted y conmigo ha sido más que buena. Porque con los ángeles no hizo misericordia, sino que le declaró juicio por la eternidad, por su rebelión. Amén, hermano. Entonces, hoy podemos entender y entramos a la etapa del versículo 2, pero con Ezequiel, búsquelo. Ahí vamos a entender ahorita la gran batalla. ¿Por qué se le puso la gran batalla? Por el desorden que había en el mundo primero que Dios diseñó. Entonces, ¿cuántos mundos hizo Dios, hermano? 2. Y ya va a ver la diferencia. Ahí es donde tiene que usar la lógica. Pero aquí lo define, hermano. Ezequiel 28, búsquelo por favor. Quiero que me lo lea Esteban, del capítulo 8, verso 13. Pero aquí me le quitó cita bíblica esta sierva. ¿Dónde está el versículo 15, digo yo? Todavía se lo dije, fíjate. Le dije del 13 al 15 y solo el 1 me puso aquí el verso 15. ¿Quién me lo lee? Léame. 8:15, No, 28, 13, 14 y 15. Oiga. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Cambrusco. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Oiga. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Gracias, hijo. Oiga cómo, ya me leyó el 15, ¿va? No. Léemelo, por favor. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Oiga, se lo voy a leer yo para que lo estudiemos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, oiga, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? ¿De quién está hablando aquí Dios? Está hablando del que hoy usted conocemos como el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Pero antes no era eso, ¿eh? Hoy usted ve lo contrario de su diseño y su creación. ¿Qué dice que hubieron? Fiesta, hermano. Oiga, que hubo tamboriles. Digamos que todos los seres angelicales se regocijaron al ver el diseño de Dios en ese ser protector, porque para eso lo diseñó Dios, para proteger, para salvaguardar, y que todos los seres angelicales, cuando el Señor de los cielos y la tierra se levantara de su trono y empezara a pasear en los cielos, en los pasillos del cielo, los seres angelicales le rindieran adoración y exaltación a Dios. Ese fue el diseño de Dios para él. Pero fue lo contrario. ¿Por qué lo contrario? Cuando él se vio que todos los demás seres angelicales
Son 4 seres angelicales que creó. Uno fue el querubín, serafines, ángeles y arcángeles. Y cuando vieron todos los seres angelicales que él era el más bello de todos ellos, vino a Satanás la arrogancia. Vino a Satanás en el corazón de él el orgullo. Vino de Satanás la soberbia. Vino al corazón de Satanás el querer ser semejante a Dios. Y ese fue el pecado de él. 4 clases que Dios no la aprobó. ¿Por qué? Porque Dios no lo diseñó para que se creyera Dios, sino que lo diseñó para protección de los demás seres angelicales. Pero ¿a dónde dice que estaba? En Edén. ¿Cuál Edén? Ya se lo dije. El primer Edén. Ya lo vamos a ver que no es el donde Dios estableció a Adán. Entonces este ser quiere decir que había ya un mundo creado por Dios. ¿Y quién hizo que ese primer mundo se vistiera de tinieblas y abismos? La rebelión de él que hubo en los cielos. Pero oiga que dice que se paseaba en Edén, en el monte. Entonces había un Edén arcángel y un Edén para el hombre. Había un Edén preservado para los seres angelicales, los llamados ángeles. Pero Dios no diseñó para que fuera destruido, lo diseñó para que los seres angelicales se pasearan con libertad en esa hermosura que Dios había hecho. ¿Qué dice que había? No era, oigan, pongan atención, el primer Adán, el segundo Edén, ¿de qué estaba diseñado, Señor Portillo? Piedras preciosas. De piedras preciosas estaba. ¿De qué está? Oye hermano, donde Dios diseñó al hombre no había seres de piedras preciosas. Era diferente al primer Edén que diseñó. El segundo Edén que diseñó Dios para que el hombre habitara era vegetariano. No se me duerma, no se me palmas a Dios, porque hoy usted y yo vamos a aprender lo que la palabra de Dios tiene en los secretos, llamémoslos así, o misterios, pero que no son misterios. Es algo que usted lo abra la mente un poquito. Porque donde se movían los ángeles, principalmente Lucifer, era entre piedras hermosas, preciosas. Querubines se paseaban entre el jaspe, el crisólito, la esmeralda. No esta esmeralda, la Biblia. Eran 10 piedras. 10 diseños de piedras diferentes. Y con todas esas lo diseñó a ese ser. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre ellos que fueron rebeldes y Dios los destronó? Usted y yo. Dios nos diseñó a una sola imagen y semejanza al Dios que diseñó los ángeles. También nos diseñó a nosotros con propósitos de vida eterna. El hombre no iba a morir, hermano. ¿O sí? ¿Por qué muere, Karen? Yo pensé que iba a decir por mi amado, pero contestó bien. Si yo quiero que usted tenga soltura, cuando es un mensaje evangelístico, acuérdense que el mensaje es diferente. Hoy es para que usted crezca y yo en el conocimiento de la palabra de Dios, para que no tengamos más ignorancia, sino que ambos crezcamos en esa hermosura de Dios. Oiga, hermano, ¿y qué dice que había en ese primer Edén? Espere. Está desordenado. Habían piedras preciosas. Todavía no estaba
el versículo 2 de Génesis. Acuérdese que eso se dio. Lo vamos a ver. Pero eso está, aquí lo tengo. Santo Dios, no me le pegue el nombre. Oiga lo que dice Isaías 14. ¿Qué habla ahí? Ahí habla de la caída de Satanás, ¿o no? ¿Sí o no? Léamelo una hermana. Oiga, ¿por qué vamos a ir a Isaías 14? Porque usted ya se me está adelantando, hermano. ¿Cómo se llama el tema? La gran batalla. Ahorita, en este versículo, no se había dado la gran batalla, porque todavía el primer Edén estaba ordenado. 14, ¿ya lo oyó? Léamelo, gracias hermano. Léamelo del verso 9 en adelante, por favor. ¿Alguien? El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida se diesen a recibirte. No. Me lo dio mal este siervito. Léamelo. 14, capítulo 14. 14:12. Ahí está. Pero léamelo duro, por favor. Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Deténgase ahí. Cuando habla de las estrellas, ¿de qué está hablando ahí Isaías? Son ángeles. Cuando usted lea en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el hebreo significa ángeles, mensajeros. Tiene mucho significado, centinelas. Cuando allí dice que Satanás dijo, no dice Dios, o sí dice Dios ahí. Ahí empezó lo que es la gran guerra, la gran batalla. ¿A dónde? En los cielos. ¿Por qué dice? Ya lo leyó mi hermana. Porque dijo, subiré. ¿Y qué dice? Y seré semejante ¿a quién? ¿Y junto a qué? Está hablando de que va a poner su trono a la par. Acuérdese que donde está Dios, el centro. Y a la izquierda dice la Biblia, Pablo, que está el Hijo del Hombre, intercediendo por usted y por mí. En otras palabras, Satanás, donde está Cristo, ahí quería hacer su trono. Pero Dios no se lo permitió, porque Él es puro y es santo. Y lo que es pecado para Dios, abominable es a los ojos de Dios. Entonces siga, por favor. Se quedó en el verso ¿qué? Siga. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí. Hasta ahí llegue. Porque si usted sigue para abajo ya estábamos hablando de otro tema. Pero ahí empezó lo del versículo 2 de Génesis. Ahí exactamente del capítulo 14 de Isaías, verso 12 al 15, empezó la rebelión. ¿Empezó qué? El pleito. Por querer ser igual a Dios. Y acuérdense que Él lo había diseñado. No podía ser igual a Dios, porque usted y yo no podemos ser igual a Dios. No, somos la imagen que es diferente a ser Dios en la tierra. Y hay gente que yo he oído dice, no, si nosotros somos dioses. ¿No ha oído usted esa gente? Yo sí las he oído. Yo les no, hijo. Tú y yo, dice la Biblia, que hemos sido, ejemplo de la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Satanás? Los ángeles
que ahí habla, las estrellas son las que se unieron a su revuelta, a su guerra. Quiere decir que en el cielo hubo una gran batalla. ¿Por qué? Por querer ser igual al Altísimo. Cuando Dios lo descubre, ahí es donde Dios mandó a los miles de millones de ángeles a luchar a favor de su dignidad. Porque Dios tiene dignidad. Pero ¿qué pasó? ¿A dónde habla del dragón que se arrastró más de la tercera parte de los ángeles? Capítulo. No, Génesis no, Apocalipsis. Porque Isaías vio esa rebelión, hermano. Isaías no sabía de qué Dios estaba hablando. Pero hoy usted y yo sabemos que en Apocalipsis, Juan el teólogo en la isla de Pasmos recibe la revelación cuando el gran dragón se le reveló. Y dice que con la cola arrastró a más de la tercera parte de los ángeles. Eso significa que eran millones de millones, hermano. Y por eso es que usted y yo, separados de Dios, no podemos prevalecer. Apartados de Dios, cualquier demonio nos puede derribar, pero con Dios, usted y yo podemos vencer a esos demonios, porque el Padre los designó a juicio eterno. Pero si usted se separa de Dios, es peligroso que usted caiga. ¿Ya lo halló? Gracias. Varones, no les da vergüenza que las hermanitas están más chispudas. Léamelo, por favor, hija. Oiga. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Va, ahí quédese. ¿De qué está hablando? Primero, ya no era Lucifer. Aquí, si usted ve, ya no es Lucifer. Ahora era el dragón. ¿Y quién es el dragón? El diablo. Digamos que cuando Dios ve que este hizo conflicto, hizo guerra con él, entonces los arrojó a la tierra. ¿Y qué pasó en el primer mundo? Del capítulo 1-2 de Génesis. Porque allí estaba ya el diseño de Dios. El primer mundo se destruyó por la rebelión. La tierra sufrió violencia. Los abismos de las aguas se abrieron y se hicieron un solo. Y entonces las tinieblas empezó a gobernar aquella tierra, y el primer Edén que había diseñado Dios se destruyó. ¿Por qué se destruyó si Dios lo diseñó? Porque lo que es pecado, Dios lo aborrece. Por eso es que usted y yo guardémonos para Dios, porque a Él le ha placido, a usted y a mí, darnos el reino de los cielos juntamente con su Hijo. ¿Está entendiendo lo que estamos leyendo? ¿Está entendiendo por qué el tema de la gran batalla? Digamos que Génesis tiene una profundidad de estudio que nos deja a nosotros anodados, hermano. Y oiga, la respuesta está en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 4, y dice lo que ya leyó mi hermana: y su cola. No quiere decir que el diablo tiene cola, hermano. No se hagan idea de que usted va a ver, yo soy el diablo y le va a hacer la cola para acá, y como ustedes mujeres que mueven el tapete para un lado y para otro. No, el diablo no es coludo. Coludo es el hombre perverso. Pero el diablo, esto es una similitud que está hablando de una cola que arrastraba. Significa que con sus labios engañó a los demás ángeles que estaban en obediencia a Dios. Y él le dijo: si ustedes se rebelan contra el Altísimo y se unen a mí, ustedes van a tener potestad y poder como me lo ha dado el Altísimo a mí. Porque el poder no se lo ha quitado Dios al diablo. Su hermosura no se lo ha quitado. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando Él los convence, se unen a la rebelión. Lo que Satanás y los ángeles que se unieron no sabían, que Dios los iba a vencer. Pero ahí es donde usted y yo
Oiga como dice, la tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles. ¿Cuántos serían? La Biblia no lo especifica, pero podrían ser miles de millones de ángeles caídos. Habla de legiones, ¿no? Habla de legiones, hermano. ¿Y a dónde lo vio? ¿Quién lo vio? El apóstol Pablo. ¿A dónde? Capítulo 6 del libro de Efesios. Yo lo sé, pero yo quiero que lo lea usted. 6, 11 y 12. Esas potestades o esos miles de millones de ángeles caídos, hoy convertidos en demonios, el apóstol Pablo lo veía en las visiones cuando él clamaba a Dios. ¿Quién me lo lee? Oiga como dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga el verso que sigue. Oiga. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Oiga. Contra principados y contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este cosmos, de este mundo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, ¿a dónde están? ¿A dónde en la región de celeste, hermano Gustavo? Le ayudo, dice. Está bueno porque defiende a su media toronja. En el segundo cielo. Pablo lo vio. ¿A dónde dice? En las regiones celestes, que es el segundo cielo, a donde el hombre ha podido llegar, y de ahí, aunque quieran pasar, no lo deja Dios. Porque el hombre sin Dios es abusivo. Quiere descubrir lo que Dios no le permite al hombre, pero eso es lo bueno de Dios, que solo al cielo entrarán los nacidos de nuevo, los convertidos y los arrepentidos para la gloria de su nombre. Pero ¿por qué están unos ahí, otros en los abismos y otros en prisiones de oscuridad? Es un misterio, hermano. Porque ya lo vimos, 12:4 de Apocalipsis, que el diablo con la cola, ya le dije, con su palabrerío engañó a los demás. Les dijo, si se unen a mí y yo llego a ser Dios, ustedes van a tener poder. Ahí lo dice Pablo. Por si usted no lo sabe, un principado es un querubín destronado del cielo. Y sobre ese querubín destronado le cumplió la promesa el diablo. Le dijo, porque te diste conmigo, vas a ser líder de todos estos demás ángeles que están contigo. Miles de ángeles, millones de ángeles. Usted y yo no los vemos. Gracias a Dios que dice en su palabra, Salmos 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de esos ángeles caídos. Esa es la promesa fiel de Dios para usted y conmigo. Por eso, hermano, vale la pena ser más fieles a Dios. Porque esa gran batalla Dios la ganó nada más con la palabra. No peleó con espada, no. Para eso tenía sus ángeles preparados para todo eso. Entonces, ¿qué dice Pablo? Prepárense porque hay gobernadores. Oiga, hay príncipes. ¿Qué era antes Satanás? Era un querubín protector, era un príncipe. Daniel lo ve como, eso le dice el ángel. No sé si ha leído capítulo 10 de Daniel. No lo busque o búsquelo, pero no lo vamos a leer. Porque ahí el ángel Miguel le dice, Daniel, desde el primer día que clamaste, el Señor te oyó y me mandó a darte respuesta. Pero el príncipe de Persia, oiga cómo lo descifró Daniel al Satanás. Príncipe se opuso para que viniera y te diera la respuesta. Pero aquí estoy, Daniel, tome aliento su corazón, sé valiente porque el Señor te da la victoria. En otras palabras, cuando usted y yo no podemos, el Señor enviará a sus guerreros ángeles a que nos den la victoria sobre los demonios.
el gran detalle, que el primer mundo creado, diseñado por Dios, donde estableció los seres angelicales, se convirtió en un conflicto, en una guerra, en una batalla, hermano. Ahí es donde hoy vamos a entrar, para que usted ya no se me confunda lo que estamos hablando. Entonces, ¿a dónde fue que estableció Dios a Adán? La Biblia literalmente, no sé si usted lo ha leído, dice que lo puso al oriente, porque el primer Edén estaba en el norte. Ahí lo dice la Biblia. Si usted sigue leyendo, dice que el primer Edén, donde se paseaba Lucifer entre las piedras hermosas, que eran 10, como dijo el hermano, era en el norte. ¿Por qué el norte? Porque a la diestra está el Hijo de Dios. Amén, hermano. Entonces Dios no podía poner donde le pertenecía su trono, a la majestuosidad de Él. Entonces, oiga, en este huerto donde estableció los personajes estudiosos en la materia del libro de Dios, se le llama dispensacionalistas. Es el primer mundo, y donde Dios puso al hombre es en el segundo mundo. Pero ¿qué puso en el segundo mundo? ¿Qué tuvo que hacer primero, hermana, Dios para poder? Acuérdense que, como dice el verso 2, sin abrir la Biblia, de Génesis 1:2, ya lo leímos varias veces. Hable duro, hombre. Hable duro. Hermana, ¿cómo dice el verso 2? No. Y, retómala ahí. Y, porque en el diccionario hebreo una letra tiene mucha información. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice más? Y las tinieblas. ¿A dónde era la faz? El primer mundo que Dios había diseñado. Donde estaba ya Satanás, hoy sí, ya estaba destronado. Allí ya era el amo y señor de esa tierra. Pero para poner Dios al hombre, porque estaba desordenado y vacío, y las tinieblas estaban ahí, y las aguas se movían sobre la faz de la tierra. Acuérdense como dice el verso primero: y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, si eso era así, debe bien las ofrendas a Cristo. Ahí es donde entendemos que Dios tenía que hacer algo que llamaba orden. Ordenar lo que estaba, ¿qué? Desordenado. Lo que estaba destruido. Lo que estaba totalmente desintegrado por la rebelión de la primera batalla que tuvo Dios con sus seres angelicales que creó. Tremendo, ¿va? Gracias a Dios que usted y yo no estábamos ahí, porque quizás nos hubiéramos metido, pues. Hubiéramos dicho: ¿y aquí qué pasa? Agarren las armas y vamos a la batalla. No, lo de Dios no se pelea con armas nucleares, ni con bombas químicas, ni con misiles teledirigidos avanzados. No, Dios pelea sus batallas con la palabra, porque la palabra tiene poder y tiene vida a la vez. Y oiga lo lindo de esto. Entonces, en el segundo mundo fue que Dios estableció al hombre. Y era, ya lo dijimos que era, que ¿cómo era este segundo Edén, hermano? Hermoso. Jesús bendito. Era diseño diferente al primer Edén. Métaselo, por favor. El primero era entre piedras preciosas. Se paseaba Lucifer antes de su caída y su rebelión contra Dios. El segundo Edén
era vegetariano, era de vegetales, donde el hombre no iba a trabajar, sino que dice la Biblia, ha leído capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis. En el 3 más que todo dice que Dios descendía de su gloria y se paseaba entre el Edén y hablaba con su creador y le decía: Adán, ¿cómo te sientes? Yo, Señor, me siento bendecido, pero mi barriga ya me está dando hambre. No te preocupes, levántate y ve a comer. ¿Qué querés comer? Eso. Y él comía sin trabajar. Solo le dijo: de este árbol gordito no me vayas a comer, porque de este depende el conocimiento de la vida y la muerte, del bien y del mal, porque el día que de él comas, Adancito, vas a morir. ¿Sabe por qué cayeron? ¿Por qué crees que cayeron? Porque le metió orgullo Satanás. ¿Por qué crees tú más? Ayuda. Porque a Eva no la había diseñado Dios todavía. La orden se la dio solo a Portillo. Le dijo: el día que coma tu mujer de esto, te vas a tilentear, bruto. Le dijo. Si Eva ya hubiera estado a la par, creo que ella hubiera oído también. Pero ella le dijo: Eva, ven para acá. Le dijo: estás elegante, hermosa, atractiva mujer. Le dijo: pero oíme bien, Eva, le dijo, de ese árbol que está ahí en medio, le dijo, no vayas a tocarlo, ni a codiciarlo, ni a comerlo. Porque Adán le dijo: y todo está hermoso, hijo. Le dijo: no, le dijo, porque el Creador Dios ha dicho que el día que comamos, de ese día moriremos. Entonces las dos creaciones le fallaron a Dios. Las dos creaciones. Una, oiga, ahí es donde está la gran diferencia. La primera, que son los seres angelicales llamados ángeles y después caídos, conocían la perfecta voluntad de Dios. Y el hombre, en su ignorancia, no conocía perfectamente lo que allá arriba hay para usted y para mí. Por eso es que Dios a los ángeles caídos no le brinda el perdón, pero al hombre sí, porque lo hizo en su ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Por el engaño y la mentira de Satanás. No sé si está lindo, ¿va? Entonces, cuando usted peca, no le estoy diciendo que vaya a pecar, no, es un ejemplo. Si usted le falla a Dios con un hombre, con una mujer que no sea su mujer o que no sea su marido, hay oportunidad para usted, porque el que le engaña y lo seduce es el mismo diablo. Amén, hermano. Entonces, ¿a dónde? ¿Cómo era el segundo Edén? Ah, vaya. Dele like. Entonces, en ese nuevo Edén, hermano, tenemos bastante, pero hay que estudiar. Ya creo que tenemos 1 hora y fracción, creo. ¿Cuántos quieren ir ya? Está hermoso, hermano, faltan puños. Pero está hermoso porque las vigilias son para crecer. No de lado, sino espiritual, hermano. Amén, hermanos. Oiga, quiere decir que en ese trabajo divino, la tierra, hermano, ya tenía la existencia de miles de millones de años. Después de la caída de Lucifer, fue creada la tierra, y antes de él ya habían otros seres angelicales. Digamos que la tierra ya estaba creada, pero ya habían seres angelicales antes. ¿Cuáles serían esos seres angelicales, hermano? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se llama el mensajero que le viene a dar a usted un mensaje, hermano? La Biblia lo dice. Ayúdame por ti. Se te ha ido en alto. ¿Quién es el que visitó a María? ¿Cómo se llamaba? Porque les ayuda mucho por él y no está tarateado. Pero está bien, para eso son los alumnos. Por eso es que pasamos de panzazo los grados, hermano. A ver, hermano, porque si yo no podía, el otro le chiflaba. Ey, la jale,
Una vez me hallaron dándole copia a una, hasta allí llegó un marido y bueno, me quitaron la página. Allá para afuera, está, ya está reprobado por andar dando copia y copiando también. No, proveedor, cállese y vaya para afuera. Te llegó. Entonces, hermano, aquí así estamos. Ay, fulano de tal, ¿y por qué no te estás? Ay, fulano, amén. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasó con este querubín llamado Lucifer? Oiga lo que dice el verso 14, ya lo leímos. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Cuando dice la palabra santo monte, no se está refiriendo acá. Se está refiriendo el tercer cielo. Ahí estuviste en medio de las piedras de juego, te paseabas. Ese tenía lujo, hermano, igualito que nosotros. Nos deleitábamos, nos disfrutábamos, hermano. Entonces, en el cielo hay una jerarquía angelical. Cuando Satanás se cayó, hermana Verónica, ¿qué tenía que hacer Dios? ¿Quedarse así o suplantar a Lucifer? Hermana, eso, Cristina, que ella dijo, yo, pastor, quiero contestar, conteste. Podían suplantar a Satanás, que se convirtió en Satanás antes de su caída, después de su caída, perdón. Allá está nuestra novia, allá su toronja, tranquila, sierva. Hermana Mesa, no la podían suplantar. Esa fue de un solo. Señor Brian, maestro de teología, no lo podían suplantar. Sí, y fue suplantado. Acuérdese que Satanás no tenía nombre. El nombre conocido de él era Lucifer, hermoso amanecer. Pero de ser hermoso, ¿qué dice la Biblia? Que se convirtió en espanto, en algo terrorífico. Noche de Halloween. ¿Están acá o no? Entonces Lucifer se convirtió en la noche de espantos. Entonces Dios tenía que levantar a otro que tomara el puesto de Lucifer. Y ese fue Miguel. ¿Se acuerda en la batalla que tuvo por el alma de Moisés en el libro de Judas? No voy a andar buscando Judas muchos libros, porque solo es una página que es un capítulo. Pero en el capítulo 1 dice que cuando Miguel podía derrotar a Satanás, hermano. ¿Y sabe por qué respetó la jerarquía? Porque Lucifer era superior allá arriba que Miguel, porque él estaba al servicio de ese querubín protector. Conocía las artimañas de él y sabía las cualidades que él tenía. Y por eso es que él dijo, si yo lo venzo, puede ser peligroso. Dios, no, mejor voy a pedir auxilio. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Por qué? Porque sabía este arcángel, este querubín Miguel, que él no podía vencer a Satanás, el diablo, pero sabía que más poderoso era Jesús. Y sigue siendo Jesús el que te dará la victoria en cualquier adversidad, en cualquier circunstancia que puedas estar pasando. Solo apártate y sé fiel a Dios, que Dios será fiel a ti. No importa lo que se te haya levantado, si amenazas, si acusaciones, si falsos testimonios, poderoso es Dios para levantarse y enviarte la victoria. ¿Por qué? Porque su hijo eres y él defiende a sus hijos. A su nombre. Entonces, eso le dijo, que el Señor te reprenda, Satanás.
Y él lo podía vencer. Pero porque los dos tenían esas mismas cualidades, dijo, mejor no voy a ser chero de este, mejor que venga el que lo venció en la cruz. Dijo, y ese sí lo va a sujetar a este bandido. Así como a usted y a mí nos sujetó, pues. Ay, usted no podía ser una mujer y yo, tío. Pero dijo Dios, voy a sujetar a esta bestia. Aleluya. Me gusta porque no me volvió. Oiga, hermano, en esa jerarquía que hizo los cambios Dios, después de la caída de ese querubín, Dios en Apocalipsis, oiga, a los querubines, no son a todos, y eso lo dice la Biblia, a los querubines Dios les llamó seres vivientes, que son los que cuidan a Dios y los que se encargan de brindar la adoración al Dios vivo. En la tierra, Dios le ha dado a la iglesia que seamos seres vivientes para que le adoremos día y noche. ¿A dónde lo dice que a los querubines, después de la caída de Satanás, de Lucifer, oiga lo que dice Apocalipsis? Gloria a Dios. Aleluya. Tienes sueños, hijo. Estás clamando, ni pena te da. Oiga lo que dice Apocalipsis 4:6. Y delante del trono habían como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Digamos que los querubines, oiga, qué majestuosidad ha puesto Dios en ellos. Digamos que son los que velan para que adoren a Dios los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines a una voz adoren a Dios, porque ellos como seres vivientes Dios les ha delegado esa área ministerial. A la iglesia, ¿qué dice la Biblia? ¿Se acuerda del cántico de Moisés? ¿Se acuerda? ¿O no se puede el cántico de Moisés? La Melissa lo canta y yo lo canto allá al tiempo. Que Moisés decía, grande y maravillosas son tus obras. ¿Ya te acordás, mi amigo? Entonces no te despertaste. Oye, hermano, digamos que a la iglesia Dios le ha dado ese privilegio como a los seres vivos, seres vivientes. Pero oiga la diferencia que tienen estos querubines, que tienen llenos de ojos su rostro. Digamos que es un dote divino, hermano. Una majestuosidad divina que ha puesto en ellos. En usted y en mí no lo ha puesto, pero un día cuando seamos semejantes, primera de Juan, capítulo 2, capítulo 3, verso 2, dice que seremos semejantes a Él tal como Él es. Ahorita no podemos porque la naturaleza de la carne te inclina al pecado, a la desobediencia. Pero cuando estamos en obediencia, Dios nos delega y nos faculta que lo adoremos como lo hacen los seres vivientes. Amén, hermanos. ¿Esto qué significa de estos seres vivientes? Es un sinónimo de que los querubines, ellos protegían la santidad de Dios por en medio de Lucifer, entre el pecado que hay entre los querubines. Digamos que en esa rebelión se vinieron muchísimos querubines con él. Pero ¿quiénes adoraban, hermana Irma, en el templo? Isaías lo vio, hermano. Hasta le voy a dar una pista. Capítulo 6 creo que habla de que dice que la casa de Jehová se llenó de la nube, de la gloria, de la presencia de él. Y en el verso 2 dice que decían, santo, santo, santo es el Señor.
Y los querubines dicen que se paseaban de un lado a otro en el templo de la casa de Dios. Tienen 6 alas. Los serafines, perdón. 6 alas. Son los únicos que tienen 6 alas. Los querubines tienen 4 y los ángeles tienen 2. ¿Y usted cuántas tiene? Ni una, pastor. Yo estoy más para el tigre, pastor. Entiéndame, por favor. Oiga, qué lindo. Los serafines tienen esa facultad de defender y cuidar la santidad de Dios. Por eso es que Dios a usted y a mí, Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad. Oiga, hermano, ¿a qué llama Dios a la iglesia? Como a los serafines, a tener cuidado y proteger la santidad de Dios. El que no cuida la santidad de Dios, ese no ha conocido al Dios santo. Porque Dios honra la santidad de su pueblo y aborrece el pecado de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es puro y Él es santo. Entonces estos serafines daban voces al Dios eterno, día y noche, y hasta el día de hoy lo hacen. Y a usted y yo, que nos cuesta cantar, es que vengo cansado, pastor. Usted sabe, hay una de ahí con un monster allí. Vengo yo y lo deposito ahí un solo cuando ella dio la vuelta. Usted no necesita de bebidas energizantes, no. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos renueva y nos da vigor, nos da fuerza. Y cuando la debilidad te llega, el Espíritu de Dios te va a levantar como las águilas para que te levantes contra toda adversidad del diablo. Pero cuando usted se toma un Monster, un Red Bull, etcétera, usted está dañando el corazón, hermano. Yo, bendito sea Dios, que nunca en mis 56 años de vida he tomado eso. Sí, porque eso te daña tu salud física. Mire, estos querubines creen que tomaban todo eso. A su nombre. Las patas del Dios y unos gatos, pastor. Ay, Jesús. Pero estos serafines no bebían de eso. Y ustedes si toman varoncitos, aunque no me digan, si en la cara se les ve así. Las cachetones están de tanto. Seguimos. Hey. En la Biblia, hermano, claro, el libro de Enoch, ya le he enseñado que él veía visiones tras visiones, y eran en lo humano horrorísimas. Eran espantadoras las visiones que este hombre de Dios recibía. Y me imagino que por eso los maestros o rabinos judíos no lo dejaron en el canon bíblico, hermano, porque este libro de Enoch, él veía los nombres de los ángeles que existían, buenos y malos. Pero en la Biblia, la que usted y yo andamos, la Biblia Reina Valera 60, y hay otras miles de Biblias, versiones nuevas, que es la palabra de Dios. Ella solo define a un solo mensajero. ¿Y quién es hermano Pélico? ¿Cómo se llama ese mensajero único que habla la Biblia? La Elizabeth. No. Gabriel, hermano, que no se le olvide. Enoch tiene muchos nombres, que se acuerdan que ya dimos las 7 profecías de Enoch. Lo vimos con las visiones de él y lo vimos con la Biblia, que este hombre recibía lo que venía a tiempos futuros, que son los que estamos viviendo. Entonces él veía muchos ángeles y veía los nombres, pero la Biblia, este libro de los libros, solo enseña que hay uno: Gabriel el mensajero y Miguel como el querubín protector para defendernos de todos los ataques del diablo. Oiga lo que dice, y ya se lo dije, Daniel 10:4. Oiga, y el día 24 del mes primero estaba yo
a la orilla del gran río Hiddekel. ¿Qué apareció ahí? Esta palabra aparece 3 veces. ¿Por cuánto tiempo se paseaba el primer Edén? Puede haber sido años o décadas o miles de millones de años, hermano. No lo sabemos. Lo único es que lo que Dios hizo, hermano, es perfecto. Es lo único que nos podemos hacer la lógica, que el primer Edén se ha de haber estado muchos años plantado acá, pero en su destrucción, para poner el segundo, tal vez se habrá plantado, claro, del 1 al 6 de Génesis. Ahí está hablando de días de 24, como lo que usted y yo conocemos, cuando Dios dice yo ya todo, pues. Pero antes de todo eso, ese desorden, y para diseñar el Edén segundo, han de haber pasado décadas, porque Dios ha de haber dicho, ¿para qué voy a ordenarla? ¿Y quién la va a habitar? Me imagino que el Señor Jesucristo la de, hagamos al cabezón del hombre, a ver cómo se mueve ahí. Cuando ya se quiera ir, usted me dice, pastor, ya me quiero ir porque ya me cansé, hombre. Y si está cansado, levántese y estire su carapacho bien. Oiga, prima. Bendito. Ya estiró el carapacho bien. No, yo no le estoy diciendo que se acueste en la vieja. No, tranquilo, Bobby. Aleluya. Ya están metiendo la mano ahí. Tranquilo, respeten la casa de Dios, hombre. En Ezequiel 28:16, que no lo leímos, oiga lo que pasó. A causa de la multitud de tus contrataciones, le dice Dios a ese lucero convertido en diablo, fuiste lleno, oiga, el pecado de iniquidad. 1. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿A dónde dijimos que es el monte de Dios, hermanitas? ¿A dónde, hermanitos? Segundo cielo. Ya te estás durmiendo, hasta estilo estás buscando ya. Va. Es el cielo. Y oiga qué dice: y te arrojé de entre las piedras del juego, oh querubín protector. Cuando dice esa palabra, oh querubín, significa que Dios no le quitó su gloria ni su poder. Por eso que usted y yo tenemos una lucha diaria. Usted que no ora, se lo devora el diablo. ¡Aleluya! Usted que se duerme, se lo mata Satanás. Bendito Dios. Entonces, hermano, ¿a qué nos está diciendo Dios? No se descuiden, sean perseverantes, sean oradores, sean luchadores, porque no luchamos solo. El Señor está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, segura es la victoria que viene para nosotros. Es decir, que el lucero dio servicio implacable por muchos años a Dios. Porque la Biblia no lo registra. La Biblia solo enfoca en lo rápido así. Pero en el tiempo intervalo, esto significa que antes de la caída, Satanás fue fiel por miles o muchos años, que a Dios le daba una adoración implacable, pura, recta. Por la pregunta que yo me hago, ¿por qué entró esa iniquidad? Si tenía todo. Digamos que el hombre, hablando ya en la iglesia, estando bien en la casa de Dios, ¿por qué se sale y peca contra Dios? Digo yo, si aquí lo tenemos todo. Si aquí te pasa algo, porque esa sería la perfecta voluntad de Dios. Pero tú fuera de la casa de Dios o fuera de los propósitos de Dios, cualquier loco te puede golpear o te puede matar. Y aunque usted no diga nada, eso es así, hermano. Si Satanás estaba bendecido por Dios, amén, solo levantaba la mano y todos los seres angelicales adoraban al que venía. Oiga, qué preciosa la gloria que Dios había puesto.
Hoy yo pregunto a todos, el que conteste, ¿creen ustedes que Dios le quitó la gloria a Satanás, a Lucifer? ¿Por qué? Sí. No, porque yo ya se los he dicho más de 1000 veces en este mensaje, hombre. Porque su palabra, hermano, no registra que Dios le quitó su gloria. No registra que le quitó su hermosura. Por eso es que cuando una mujer anda encaramelada con otro hombre, ¿qué le ve a ese difunto si es lo mismo que tiene tu marido? O lo mismo que tiene tu mujer. ¿Qué le deja a la mujer cuando andas encaramelada con otra mujer prohibida? Sí, es lo mismo, hermano. Satanás tenía todo. La palabra tampoco registra que Satanás perdió la hermosura ni la sabiduría, hermano. Él la tiene todavía, solo que la usa para el mal. ¿Quiere gloria? Le dice el diablo a la gente. Sí, ay, te la voy a dar, pero tu alma es propiedad mía. No importa, te la doy, le dice el hombre. ¿Sabe por qué? Porque al hombre no le cuesta nada, sino que Dios le ha dado todo al hombre: el alma, la vida, el ser, todo lo tiene de Dios gratis. Por eso el hombre no valora lo que el diablo le pide. Amén, hermanitos. Y oiga lo que dice. ¿Qué les va a pasar a esos ángeles que hicieron la gran batalla en el capítulo 1, verso 2 de Génesis? ¿Para qué los preservó Dios y los tiene preservados? Para ir terminando, hermano. Ya nos vamos a ir 4 horas y nos vamos. ¡Gloria a Dios! Ay, dicen todos, ya me dormí. Mire, para más en la visita está abriendo la Biblia y usted que no la está abriendo, hermano. ¿O no le he dado el libro? Judá, no Judas. Judas, porque Judas era el que vendió a Cristo. Este se llama Judas, no el que vendió a Cristo. Porque hay 2 Judas, si usted lo ha leído, el Judas Iscariote no dice Judas, ahí lo lee en casa, solo dice Judas. Pero este se llama Judas. ¿Cuántos Judas hay acá? Oiga lo que dice un varón de atrás, el hermano Darwin, que me lo lea, 1:6. Chispú. ¡Ay, Miguel! Oiga lo que va a hacer Dios. No le quitó la gloria, no le quitó la sabiduría, ni le quitó la hermosura. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Los enjuició por una eternidad. ¿No lo han hallado? Lo leo yo, pues. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué significa dignidad? Su pureza, su fidelidad, su obediencia. Eso significa dignidad. ¿Qué le va a hacer Dios? Sino que abandonaron su propia morada. ¿Y a dónde los arrojó Dios? Del cielo. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran. ¿A dónde va a cumplir el gran día? Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. ¿A dónde se va a dar? En los tiempos finales de las naciones, ante Dios en el trono blanco. Allí es donde estos seres, ¿se acuerdan unos mensajes atrás? Creo que no se acuerdan. Los seres angelicales pueden salir del abismo, ¿sí o no? No. ¿Sí o no? No. Aquí hay unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen falso, otros dicen verdadero. Aquí no sé quién es aquel y aquí es otro, no sé. Oigan los varoncitos. Pueden salir los ángeles convertidos en demonios, los querubines, del abismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Le ganaron estas porque dijeron la mayoría sí. Yo ya se los enseñé, hermano. De donde no pueden salir es del lago de fuego, porque ya es el juicio final de Dios para ellos. Del abismo sí pueden salir porque todavía tienen la facultad de parte de Dios. Métaselo aquí, porque va a venir un gnóstico y lo va a decir, y los demonios no existen o no existen. Yo no sé. ¡Demonia! Por eso es bueno los estudios, ¿sí o no?
Si lo hacemos extensivo porque tenemos el espacio. ¿O no? Yo no puedo dar este mensaje en menos de media hora, hermano. Pero no va a aprender. Y no vamos a aprender. Entonces, que no se lo olvide. El abismo es el lugar de ¿qué? El lugar de tormento, de las aguas, donde dice que las aguas están en el abismo, hombre, capítulo 1, verso 2 de Génesis, hombre. El sueño los está venciendo ya. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Dios es un Dios que no perdona lo que ya saben los seres angelicales. Pero a usted sí lo perdona porque no sabemos lo hermoso que hay arriba. Pero si usted se queda, va a quedarse por cabezón igual que los demonios. Su pecado, hermano, fue tan terrible que subió al corazón de ellos. Quiere decir, hermanos, que los seres angelicales, la primera creación de Dios en el primer mundo, tienen corazón igual que usted y yo. ¿Qué significa eso? Que ellos tenían libre albedrío como lo tiene usted y lo tengo yo. Ellos tomaron decisión de rebelarse contra Dios. La paga de su pecado es castigo eterno. El hombre tiene decisión de libre albedrío. O camina con Dios para vida eterna, o camina en el pecado para condenación eterna. Así de sencillo. Amén, hermano. En el capítulo 3 de Génesis, ahí lo busca en casa, todo ese capítulo registra la desobediencia del hombre hacia Dios. Y eso le salió caro, o no le salió caro. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a Adán, verso 9, 3 de 9, Adán, ¿dónde estás? Dice que estaba tembloroso con la mujer y escondido. Dios ya sabía dónde estaba. Pero no le dijo, están ahí, salgan. No. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libre albedrío. Si ellos no hubieran querido salir ahí, se quedaban escondidos y hasta el día de hoy estuvieran escondidos. Están acá. Bendito Dios. Entonces ya dije, pero yo estoy aquí, pastor. Sí, digamos que en el libre albedrío o el hombre obedece o desobedece. Y Dios no lo obliga. Pero cuando ya lo descubrió, dice que lo vio desnudo porque el Señor estaba pelado, le dijo. Y que creo que estás pelado, le dijo. A la mujer dijo que, mira, le dijo, no te preocupes, le dijo, mire, hasta lo que Dios es sastre. Y de los buenos sastre, hermano. De un sol le cosió unas hojas de higo y les hizo vestimenta, dice la Biblia. Váyanse de aquí, le digo, rebelden, le digo. Querubín, vení para acá, le digo. Ponete en la entrada del Edén, porque estos van a querer regresar y ya no podrán ingresar al Edén. ¿Por qué? Porque el Edén era figura de la morada de Dios, donde habita la paz, la hermosura y la tranquilidad en todas las áreas. Y dice que el querubín con la espada de fuego día y noche, y aquellos querían volver a ir la espada. Ay, vámonos, Eva, de aquí ya no nos quieren. Ay, qué malvados, igual que ustedes, malvados. Y la suya también. A ver, hermano, oiga, qué hermoso. ¿O no está aprendiendo usted? Sí, estamos aprendiendo a no ser desobediente, sino a permanecer en la obediencia con Dios. Porque tenemos beneficios en la obediencia, hermano. Eso lloraron, hermano. No creas que no lloraron. Termino con esto porque veo que ya me están diciendo, pastor, termine ya. Termine, por favor, pastor. Oiga, ¿a dónde lo reafirma esa gran rebelión? Del verso 2, donde estaba todo destruido, el apóstol Pedro. También él lo recibió, hermano. Capítulo 3, verso 4 de segunda de Pedro. Oiga las palabras. Diciendo,
¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, está hablando primera, segunda, tercera, cuarta, sexta o más generaciones. Oiga, ¿qué dijo? Durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda, 3, verso 4. En esa gran batalla, hermano, ¿qué aconteció? La tierra estaba destruida. ¿Qué dice Pedro? Así como estuvo desde el principio, dijo, así ha permanecido la palabra de Dios hasta el día de hoy. Digamos que la tierra no se mueve de esa rutina. Lo que Dios movió fue lo sucio, lo destruido, lo desordenado, las tinieblas. No sé si me doy a entender. Y los demonios que se rebelaron, los sacó. A unos los dejó en el segundo cielo, a otros en los abismos y a otros en prisiones de oscuridad. Alabado sea Dios. Porque a usted y a mí nos libertó de las cadenas y del yugo de Satanás. ¿Sí o no? Usted se siente libre. ¿Y por qué vive como esclavo? Sí, porque hay gente que vive todavía como esclavo, ¿no? Y vamos a ir terminando, hermano. El planeta Tierra sería llamado planeta lleno de agua si Dios no lo hubiera ordenado. Si usted ha leído Génesis, primer capítulo, dice que Dios separó ¿de qué? Las aguas de las aguas. Si Dios no hace eso, lo que dice ahí, entonces donde usted y yo vivimos no se llamará planeta Tierra, sino planeta agua. ¿Por qué? Porque usted y yo fuéramos como los de Anac, grandes, y pescaditos y ballenitas. Amén, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque había agua de agua de agua. Por si usted no lo sabe, se ha estudiado la tierra. No, esto no es nuevo, esto es viejísimo. Han detectado que el planeta Tierra es más agua que tierra seca. Entonces la pregunta, ¿por qué usted y yo no nos ahogamos? Porque Dios es soberano y gobierna las aguas de las aguas y las sujeta en el orden que tiene que estar. Entonces usted y yo tenemos un privilegio, que no nos ahogamos, no porque seamos buenos. El bueno ha sido Dios. Esa es mitología. La palabra en hebreo que usó Dios en la separación de aguas, esto y lo otro, y la creación, se llama tohu, que significa, oiga, desordenada. Los que están escribiendo, escríbalo. Esa es palabra hebrea, tohu, con H, tohu o tohu, significa desordenada. Y para la palabra que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, solo la palabra vacía es bohu, con H siempre. También estos dos dichos aparecen en Isaías 34:11, hermano. Digamos que esto es un manantial que el hombre tiene de parte de Dios y no lo ha valorado. Pero usted y yo lo estamos valorando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Él. Oiga lo que dice el verso 34, verso 11. Se adueñaron de ella el pelícano. Oiga cómo le llaman los desobedientes. Dios, el erizo. Usted conoce esos animalitos. Ataque un erizo, ya va a ver el puño de espinas que le va a tirar. La lechuza. Por si usted no lo sabe, las lechuzas son principados, son terribles huestes espirituales. Y el cuervo morarán en ella, está hablando Isaías, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y nivel de asolamiento. Digamos que Dios tiene todo así bien medido. Dice, hey ángel, estirame este cordel.
como que se me está inclinando, señores. No, recto, pónganmelo, bandido. La hermana Revilla dice, pastor, yo ya veo la cava ahí. Dios estaba hablando, oiga, de Edom. Si usted ha leído, Edom era un ¿qué? Un reino, un gobierno rebelde contra Dios. ¿Y qué hizo Dios en esa ciudad? Oiga lo que hizo, Tohu. ¿Qué significa la palabra Tohu? Desordenada. Esa ciudad estaba destruida por tantos animales. Pero ¿qué hizo Dios? Le empezó a ordenar. ¿Y qué usó Dios para ordenar esa ciudad de Edom? Usó la palabra Bohu. Usted está ordenando el camino con Dios. Lo felicito. Por eso es que después de esa gran batalla, hermanos, se dio lo que ya leímos de Efesios. Y termino con las palabras de Cristo. Capítulo 16, verso 16 de Marcos. El que me lo diga de memoria se gana un premio. Y le digo al señor Pélico que me lo invita a ese banquete. Las palabras de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? 16 de Marcos. No me lo busquen, no sean, eso se los he dado a vivir por haber y ya lo predicamos aquel día. Pélico, llévate esta bendición y invitarla, porque es tu regalo que le vas a dar. Póngase de pies. Oiga las palabras de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Por qué condenó en vida a los ángeles? Porque se rebelaron contra Dios. Esos en vida, por la eternidad, ya están condenados. El hombre en vida puede tener oportunidad de salvación y vida eterna. Solo está que se arrepienta y le reciba como Señor y Salvador. Cierre sus ojitos. Empecemos a adorar a Dios. Mire, 2 horas casi hemos predicado, pero ha sido necesario. Yo no sé si usted se ha cansado. Yo, gracias a Dios, no me he cansado. Espero que usted aproveche el tiempo en el reino de Dios y juntos crezcamos, maduremos y avancemos en el llamado de Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias por la palabra, por el consejo. Dele gracias. Dios hizo 2 mundos diferentes. Uno para los seres angelicales, donde se paseaban entre el primer Edén, entre piedras hermosas, preciosas. Y después de su rebelión hubo ese gran conflicto, esa gran batalla, ese gran guerra terrible, oiga, cósmica contra Dios, pero Dios lo venció. Allí es donde Dios diseñó tu vida y la mía. Diseñó el segundo mundo llamado Edén, donde Dios puso al hombre. Dele gracias a Dios. Dele alabanza, dele adoración, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. No se oye. Dele gracia, dele gracia, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Alabe su nombre, alabe su misericordia, porque los ángeles no tienen perdón, pero usted y yo sí alcanzamos la misericordia de Dios. Y hoy somos redimidos en la sangre del Cordero. Hoy somos reyes y sacerdotes para la gloria del Dios eterno en Cristo Jesús. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gracia. Alabe la gloria, alabe la misericordia. Bendito. Aleluya. Gracias, Jesús. Dele gracias. Dele gracias, dele gracias. No se desanime por nada. Avancemos. No se decepcione por nada, avance, camine, sea vencedor, vencedora. Lo que se haya levantado, confiemos que Dios hará misericordia y que Dios defenderá nuestra causa. Confiemos y esperemos en su voluntad. Denle la gloria al que merece la gloria. Denle la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. 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 Si entre nosotros hay alguna necesidad,
Salga de su silla. No abra los ojos, iglesia. Siga orando. Pase al frente y vamos a orar juntos. Si hay alguna necesidad en usted, que usted ya no puede, que siente que se está muriendo, que se está ahogando en ese problema, sepa que está en el mejor lugar, en la fuente de agua de vida. Cristo en la fuente de la vida eterna. Cristo en la fuente de la salvación. Venga a buscar la fuente de vida. Si hay alguien acá, ahora venga a los pies de Cristo. 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 Pídale al Señor auxilio. Pídale al Señor con acompañamiento divino. Dígale al Señor que mande su Espíritu Santo, que lo fortalezca, que lo fortalezca, que lo bendiga. Dígale a Dios que si no puede, que Él sí puede. Ahora, amado hermano, hoy te ponemos en las manos del Señor, donde sabemos que Él sabe defender la causa, donde sabemos que Dios peleará tus batallas y las mías. Estamos en el mejor lugar, en la fuente de agua de vida. Ahora, Espíritu Santo, ven sobre Él. Consuela, 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 consuela. Rompe atadura, rompe cadena, reprenda al adversario. Ahora, ay, Rabaquina, baba. Porque era necesario que se levantara lo que te ha hecho volver a mí, dice el Señor. Porque ciertamente en valle de sombra y de muerte has andado, y de ahí he tenido de ti misericordia, dice el Señor. Sabio y prudente te quiero, pues, porque yo soy el que haré misericordia de ti. Obediencia nada más te pido y perseverancia, pues, porque para ti va a ser imposible ganar esa victoria, pero para mí será posible. ¡Ah, Rabaquina, baba! Vaya pues, no te detengas, dice el Señor. No desmayes, pues, porque han dicho que no hayas que hacer, porque lo que se te ha levantado es de condena y de muerte, te digo. Pero si tú caminas conmigo y perseveras en obediencia, yo tengo planes de vida contigo, dice el Señor. Yo daré la victoria, pero no es en tu tiempo, es en el mío. Pero no te apartes de mí, pues. Camina en obediencia. Ay, Rabaquina, baba. Llénalo de tu presencia, Dios. Llénalo de tu paz, Señor. Dale la victoria. Ata de pies y manos al gigante. Oh, Dios mío, levántate y bendícelo. Dale la victoria. Abre tus labios, dale gracias a Dios, hijo. Dale gracias a Dios, hermano. Alaba, alaba su misericordia. Alaba su bondad. Abre tus labios, dale gloria. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. No dejes que tu enemigo te mine tu mente y tu corazón, te digo. Sabio y entendido te quiero, pues, porque yo tengo planes grandes con tu vida y tu casa. Pero el enemigo bien fácilmente te doblega, ¿verdad? Sabio y prudente para hablar y pensar, porque el enemigo no quiere que yo te levante. Pero yo tengo el poder, te digo. Si clamas, si te refugias en mi gracia, yo tengo el poder para desatarte, para libertarte, para hacerte el hombre conforme al corazón mío. Hay momentos que vas a avanzar y hay momentos que el enemigo te va a detener, pero así te voy a tener, mira. Así te voy a tener, mira. Obediencia nada más te pido y sabio para hablar.
Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Llénalo de tu poder, llénalo de tu presencia. Dale la gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Gracias, Señor. Que el estudio de tu palabra sea de medicina para cada uno de nosotros, Señor. Y podamos crecer en abundancia y en conocimiento de tu palabra. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que dé los frutos a la cual tú le enviaste. Por todo, llévese la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ofrenda de